Que Dios les bendiga. Estamos aquí en el estudio de Juan y avanzamos ahora a Juan capítulo 5, versículo 1 a 15. Adelante, hermana. Entonces vemos que Jesús eh, está queriendo seguir revelando quién es a través de los señales que hace. Y en Juan capítulo 5, versículos 1 a 15, tenemos otro señal donde Jesús comunica a su relación única que tiene con el Padre, que Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Y es interesante cómo vamos a ver que muchos en ese ahí episodio, ahí en versículos 1 a 15, cómo muchos no le reconozcan como Dios, ¿no? Y siempre regresamos a ese tema de Juan 1, donde San Juan escribe que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces, vamos a ver eso en los fariseos. Pero primero leemos un poco para ponernos en la escena, y siempre es importante cuando leemos y rezamos con las escrituras, ver dos aspectos, ver lo que está diciendo la escritura, pero también ponerme en la escena también para escuchar lo que Jesús quiere decirme personalmente. Entonces, Padre, ¿puedes empezar a leer? En el versículo 1, Ujú. después de esto hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén una piscina probática que se llama en hebreo Betzatá, que tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua, porque el ángel del Señor se lavaba de tiempo en tiempo en la piscina y agitaba el agua. Y el primero que se metía después de la agitación del agua recobraba la salud de cualquier mal que tuviera. ¿Sigo? Un versículo más. Había ahí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Y entonces, qué interesante esa escena. Hay una piscina ahí con 5 pórticos y hay una multitud de enfermos, multitud de personas que dice que Padre ha leído una multitud de enfermos, dice versículo 3, ciegos, cojos, paralíticos, esperando sanación. Y me hace pensar en Juan 4, en la mujer samaritana, que ella iba a un montón de diferentes pozos, ¿no? Del mundo, de hombres, de personas, y Jesús encontraba a ella en el pozo de su corazón, en el lugar donde ella más necesitaba su amor, su misericordia, su presencia. Entonces, y ese hombre que dice, Padre ha leído en versículo 5, que había uno entre la multitud, y es interesante que el evangelista quiere resaltar ese uno, porque recuerdas, hay una multitud de paralíticos, enfermos, cojos, pero dice, había ahí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Entonces me hace pensar esa misma imagen que hemos hablado en Juan 4, de ese pozo, y nos hace esos 5 versículos, nos hace preguntar a nosotros mismos, ¿qué piscinas está tú y yo esperando para sanación? Quizás estamos tú y yo esperando al lado de la piscina del trabajo, que eso me sana. Quizás tú y yo estamos esperando al lado de la piscina de otra persona, o de plata, o de títulos. ¿De qué piscina tú y yo estamos esperando para sanarnos? Y vemos que no hay el resultado, no satisface, no sana. Y veo que cada uno de nosotros en ese hombre que habla versículo 5. Y mira, ¿cuántos años había esperado? Mira, dice la escritura, 38 años. Y vemos en versículo 6 que el factor no es que la piscina cambió, es que Jesús entró en la escena. Y vemos que Él es el factor que cambió ese 38 años de espera. Amén, buen punto. Como dice la canción, cuando Jesús entra al cuarto cambia todo. Y hay una parte aquí en el versículo
4 que explica la idea o la fe de la gente. ¿Quién agitaba las aguas? Dice, porque el ángel del Señor se lavaba de tiempo en tiempo en la piscina y agitaba el agua. Entonces la idea es que un ángel viene, se mueve y por eso es que las aguas se mueven y la gente primero al tocar el agua queda sana. Y ahora viene Jesús y en primer lugar se recuerda a Jacob cuando él vio una escalera y le llaman escalera de Jacob, en un lugar creo que se llama Betel, y ahí es como casa de Dios, el lugar donde el cielo tocaba la tierra y había multitud de ángeles que subía la escalera y bajaba la escalera. Y ahora Jesús a venir y hacer la sanación en ese lugar es como decir, Él es ahora esa escalera, Él es esa puerta donde los ángeles siempre están subiendo y bajando. Y Él es el que el agua también simboliza, ¿no? El Espíritu Santo, el que comunica el Espíritu Santo, el sacramento del Espíritu Santo. Y entonces vemos que Jesús es un sacramento del Espíritu. Jesús es la puerta del cielo. Jesús es el lugar donde los ángeles están subiendo y bajando. Y entonces esto también habla a quienes somos nosotros, porque el que se bautiza se vuelve uno con Cristo, se vuelve otro Cristo. Y cada uno de nosotros, estando en gracia y en el Señor, somos una puerta del cielo en la tierra, donde los ángeles suben y bajan y donde el Espíritu Santo se comunica. Y nosotros somos sacramentos del amor de Dios, sacramentos del Espíritu Santo. Y tenemos que experimentar Jesús siendo eso en nuestra vida para que nosotros seamos eso en el mundo y saber quiénes somos, que su amor cuando nos sana, su amor cuando se acerca, nos hace saber que somos amados, escogidos, puerta del cielo, lugar de los ángeles y sacramento del Espíritu. Y al saberlo, vamos a vivirlo y vamos a caminar en eso, como dice Gálatas 5, donde dice, si vivimos por el Espíritu, caminemos por el Espíritu. Entonces, qué bonito todo eso que vemos. Y como mencionó la hermana, también vemos luego en un ratito los fariseos van a oponerse a esta revelación. Y obviamente el diablo es el que se opone a Jesús, se opone a la revelación de quién es Jesús, se opone a quién somos nosotros, se opone a la revelación. Y siempre hay esos oponentes, siempre hay esas personas que se oponen a la revelación de Jesús, quién es Jesús y quién somos nosotros. Y voces que quieren decir que somos otra cosa, acusan a Jesús, que como si él fuese el malo por sanar en un día sábado, como si él hizo mal. Y nosotros también igual nos acusan y quieren que nos sintamos mal por algo bueno, que es la fe en Cristo, el amor a Cristo. Y las voces siempre, dice Apocalipsis 12, del 10 al 12, dice que el diablo es el acusador y él acusa a los hombres noche y día. Siempre se opone. Y aquí vemos ellos que se oponen a Jesús y también el diablo que se opone hacia nosotros. Y en versículo 6, regresando a ese hombre, otra vez, me fascina que él estaba esperando 38 años y muchas veces tú y yo intentamos muchas otras cosas antes que nos damos cuenta, ¿sabes qué? Es Jesús. Yo fui creado por el amor, yo fui creado por Dios y yo creo que cada uno de nosotros podemos vernos en ese hombre. Y en versículo 6, varias palabras en versículo 6 siendo que son algo fuerte, una palabra fuerte por cada uno de nosotros, porque dice en versículo 6, Jesús viéndole. Entonces, Jesús vio a ese hombre en su enfermedad, en su pobreza, en su miseria, en su no poder llegar a la piscina. Y también Jesús nos ve dónde estamos, exactamente dónde estamos, aunque estamos esperando no por Él, pero al lado de otras piscinas, Jesús me vea. Eso es una verdad que
tengo que pedir la gracia de verdad, creer en mi corazón, que Jesús me vea. Como dice Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo. Entonces, Jesús sabe, no solamente nos ve a donde estamos, pero sabe nuestra historia. No es ajeno a nuestras vidas, a nuestro pasado, a nuestras heridas, pero quiere entrar y justo lanza esa pregunta. ¿Quieres recobrar la salud? Y siempre me fascina en mi propio tiempo de oración cómo Jesús entra en lo más profundo y muchas veces empieza con cosas que no esperamos. Si recordamos en Juan 4, él empezó la conversación con la mujer samaritana pidiendo algo, dame de beber. Y ahora también empieza con una pregunta que parece obvio, ¿quién siendo enfermo por 38 años no quiere estar sano? Pero es importante esa pregunta, cómo Jesús quiere involucrarnos y vemos otra vez ese tema en el Evangelio de Juan de fe. Jesús quiere solicitar, quiere pedir esa fe y por eso lanza la pregunta, porque lo que Él vino al mundo para que podamos tener vida y cómo vamos a tener esa vida que sana a través de creyendo en Él. Entonces, otra vez vemos la importancia de pedir la gracia de creer que Él es quien dice que es. Amén. Y, y hablando de que Dios nos ve, Jesús nos ve, es otra parte de la revelación aquí de quién es Jesús y vemos su corazón lleno de misericordia. Y la palabra misericordia se refiere a ese amor que va a lo peor, a lo más bajo, a lo más herido. Es una mirada de compasión, es una mirada que mira y que va a la parte más baja. Entonces vemos que Jesús aquí se fija en la persona que ha sufrido muchísimo y quizás más que todos, 38 años. Entonces vemos que esa es la misma mirada hacia nosotros, que quizás cuando tú y yo pecamos o nos encontramos como en una lucha con los pecados, nos sentimos pecadores. Entonces vemos que Jesús no se repugna, no siente repugnancia, sino que más bien es precisamente a nosotros que más necesitamos su misericordia, en quien pone sus ojos. Esa es la misericordia. Se fija en el más necesitado, se fija aquel que más lo necesita. Y esa es como una palabra de esperanza para nosotros, una palabra de misericordia. Su amor se fija y no es repugnado, más bien es atraído su mirada al lugar más bajo, al pecador más bajo. ¿Por qué? Porque precisamente quiere sanar. Y creo que es muy importante esa pregunta que la hermana hizo resalto. ¿Quieres ser curado? Y, y la pregunta a veces puede ser eso bueno para nosotros porque a veces llegamos a sentirnos cómodos con nuestros pecados o como que es parte de nuestra identidad. Me acuerdo una historia de una persona que tenía problemas con el diablo, con espíritus malignos. Llegó a tener como una cierta fama de ser esa persona que luchaba con los espíritus malignos, ¿no? Que tenía opresión, que parecía poseído. Cuando se hizo sus oraciones de liberación fue muy difícil porque él de alguna manera se aferraba a esa identidad, como que esa identidad de ser la persona que luchaba con los demonios, opresión, se volvió como una fama, como una identidad. Y entonces, la verdad, ¿quiere ser curado? No estaba seguro porque en algo le daba identidad, en algo ser víctima, tener alguna atención, miradas. Eso a veces se vuelve más que el deseo de ser sanado. Mm. Y Jesús sí quiere sanar, quiere transformar. Y creo que él vale la pregunta, ¿quiere ser sanado? Y vale la pregunta porque si la pregunta es sí, significa que tenemos que responder a esa mirada, tenemos que acercarnos a Él y tener la fe que sí nos va a poder sanar, ¿verdad? Am, y en su tiempo, en su momento, pero que sí
su mirada va hacia nosotros, su mirada de misericordia. Y creo que junto a eso el versículo 14, cuando le dice una palabra a este hermano, lo encuentra y dice, mira, has recobrado la salud, no peques más, para que no te suceda algo peor. Realmente los pecados traen consecuencias y si seguimos decidiendo por el pecado puede traer grandes consecuencias en nuestra vida. Y Jesús ahí lo está diciendo, ¿no? Para que no te suceda algo peor. Y también es como decir, nos dice, no peques más. Una, creo que falta de nuestros tiempos modernos es que no le tomamos tan en serio al pecado. No le tomamos tan en serio si lo cometemos o no. Ya mañana me confesaré, luego me confesaré, o ya Jesús es misericordioso. Pero aquí la frase de Jesús es al hermanito, por amor y compasión, no peques más, para que no suceda algo peor. Entonces realmente está señalando y algo que quizás podemos nosotros pedir al Espíritu que nos ayude a entender que no es tan pequeño el pecado y que podamos no aceptar el pecado tan fácilmente. Y mirando la cruz, vemos la gravedad de lo que costó ser perdonado por nuestros pecados. Podemos de esa manera ya recuperar una cierta temor a Dios, amor a Dios, no querer ofenderle y escuchar su voz tan amable, tan misericordioso, que nos dice, no peques más. Y vemos uno de los peores pecados realmente en los fariseos en esa escritura, porque vemos efectivamente en versículo 8, Jesús sana a ese hombre que estaba enfermo y por su palabra, levántate, toma tu camilla y anda, y dice en versículo 9, y al instante. Entonces, lo que Jesús dice cumple porque es Dios. Y dice, el hombre recobró la salud, tomó su camilla y se puso a andar. ¿Qué revelación? Jesús está ahí haciendo esas señales para revelar quién es, pero a pesar de esas revelaciones, tenemos los fariseos ahí en versículos básicamente 10 a 16 y vemos algo interesante. Quiero saltar a versículo 16 y mira lo que dice. Por esos señales y porque él lo hacía en el día sábado, que era el día de descanso, día de que la ley judía mandaba que varias cosas que no podían hacer. Y por hacer ese señal ese día, Jesús está tratando de comunicar algo de quién es, que Él es hijo de Dios y Él es mayor que el sábado, pero es interesante, dice en versículo 16, por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Y hablando de qué son las consecuencias del pecado, como Padre está diciendo, y como Jesús dice, no peques más, vemos que los fariseos, en un sentido, su piscina está al lado de piscina de su propio esquema, sus propios pensamientos, su propio concepto. Y en otras palabras, ¿no? El orgullo. Yo sí sé, yo sé, así es como yo pienso, como yo lo veo. Y ese pecado más que todo realmente nos puede cortar la vida con Jesús, porque como en esos versículos 1 a 16 tenemos Jesús mismo, Dios mismo, la palabra que hizo carne, ahí enfrente de ellos haciendo un señal para que crean. Y a pesar de eso, aferran a sus propios esquemas, a sus propios conceptos. Y haciendo eso, miramos qué serio es el pecado y especialmente la arrogancia, el orgullo, donde no me puedo abrir a lo que Jesús está tratando de revelarme. Qué serio, porque no abrirme, cerrarme a través del orgullo, de la autosuficiencia, de la arrogancia. Voy a perder Jesús actuando en mi vida, como los fariseos están totalmente perdidos en esa escena. No pueden reconocer el que vino a salvarles. No puede reconocer. Entonces, también veo es una invitación a examinar en mi vida dónde estoy aferrándome a mis propios esquemas, dónde yo estoy luchando con la arrogancia, la autosuficiencia, el orgullo. Amén.
Y creo que una buena imagen en la naturaleza que habla lo que tú estás compartiendo ahora, hermana, sobre el pecado, y ese mensaje de Jesús tan amable y lleno de misericordia, no peques más, es el tema de raíces. El otro día el padre Lucas estaba queriendo sacar un raíz y es que no era tan sencillo. Con el tiempo, la raíz de ese planta o árbol había ido más y más profundo. Entonces, al sacarlo, no era así en una. Es todo un proceso, todo engarroso, con lodo, con tierra, con tiempo, con esfuerzo, una guerra. Mm, Y cada vez que pecamos, estamos realmente profundizando las raíces de ese pecado dentro de nosotros. Y entonces al querer cambiar, al querer transformarnos, no es siempre tan fácil, porque si tú y yo estamos nutriendo al pecado con nuestras decisiones constantes, eso se está formando. No es como el pecado a veces parece, ah, ya solo esta vez o una vez más o no va a pasar nada. Cada vez que lo estoy escogiendo, se va formando más y más un raíz dentro de mí. Y entonces estoy y con la confesión, puedo ir limpiando. Pero si yo sigo escogiendo y sigo escogiendo y sigo escogiendo, va teniendo un raíz que me puede, también se puede manifestar, como dijo la hermana, en una ceguera espiritual, donde ya ni puedo reconocer a Jesús enfrente mío. Diríamos cualquiera, yo le reconociera, yo sí mm, podría reconocer a Jesús, pero estos hermanos acaban de ver un milagro, un hombre 38 años enfermo, no podían ver a Jesús y lo veían como alguien malo. Tan enraizado estaba en ellos el orgullo, aferrado a su manera de pensar, que no podían ver lo más obvio. Y por eso debemos de temer el efecto del pecado, temiendo a Dios, yendo a la confesión y escogiendo una y otra vez más a Dios. Ánimo y que Dios nos dé esta gracia de mm. poder con su gracia luchar con el pecado, vencer y estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros en este estudio de Juan, profundizando.